Buenas noches y buen día tengan, amigos. Gracias por escuchar este tipo de leyendas que ahora voy a relatar. Son leyendas que sucedieron en el estado de Guanajuato, en el país de México. Espero que les gusten, voten, se suscriban y le den like. Si ustedes conocen alguna historia, por favor coméntenla, publíquenla y háganmela saber para que se las pueda narrar e ilustrar. Empezamos con esta historia. Saludos. En los cuentos de muertos y aparecidos intervienen casi siempre los perros famélicos y vagabundos con su aullido lastimero y su fidelidad incondicional. Muchas personas creen que estos animales por su color anuncian ciertos presagios. Por ejemplo, los de color amarillo son de mala suerte y los negros asumen ciertas características de tragedia y fatalidad. Sobre esas consideraciones, voy a relatar un suceso que me aconteció hace muchos años. Tenía yo la costumbre de llegar a casa después de las 12 de la noche, por dedicar ese tiempo a mis amigos y mi novia. Una de esas noches hizo su aparición en mi camino un perro negro, trasijado y sucio, que al salir a mi encuentro en lugar de ladrarme, me halagó con el movimiento de su cola, como pidiéndome hiciera algo por él. Comprendí que aquel pobre animal lo que solicitaba de mí era un mendrugo para calmar un poco su hambre rezagada de varios días. Solo pudo complacerlo esta vez con acariciarle, pasándole la palma de mi mano por su espinazo flaco y huesudo, prometiéndole que en su próxima visita le haría el regalo de algo sabroso. Y así fue. Desde la siguiente noche me impuse la obligación de llenarme los bolsillos con pan para mi amigo casual, o bien le brindaba pedazos de carne que tragaba sin masticar. Su agradecimiento era tanto que se reflejaba en sus ojos al encenderse con la mirada que brillaba en la noche. Poco a poco nos fuimos haciendo muy amigos y de mucha confianza. Yo le hacía la dádiva de la comida y él me la pagaba con salamerías, parándose de patas para que yo le acariciara. Después me seguía hasta dejarme en la puerta de mi casa, sentándose en las patas traseras, posición en la que permanecía hasta que oía el rechineo de la llave de la cerradura. De esa manera pasaron varias semanas, hasta que una noche faltó a la cita, creyendo yo desde luego que su ausencia obedecía a que había encontrado la protección de otro amo más dadivoso y espléndido, por la razón de que había engordado bastante, pues en verdad sentía la desaparición de mi pobre amigo, que por muchos días me acompañó, presintiendo no volverlo a ver jamás. Una noche, soñé que preparaba mis maletas para emprender un largo viaje en ferrocarril en busca de trabajo y de salud, porque me sentía enfermo. Para llegar a la estación, tuve que caminar por un largo y extenso camino, en donde a la luz de la luna distinguí muchos hombres cavando la tierra. Uno de ellos se acercó hasta mí. Le seguía detrás un perro negro, famélico y gruñón, que me observaba con desconfianza. Al preguntarle al hombre el objeto de ese trabajo, me contestó que estaban haciendo sepulturas para enterrar muchos muertos. Al oír aquello, un estremecimiento nervioso sacudió todo mi cuerpo y aligeré el paso para llegar más pronto a la estación. Allí estaba el tren que debía tomar para iniciar el viaje, pero en el momento en que me situaba frente al vestíbulo del coche para abordarlo, un individuo de aspecto siniestro me tomó la delantera para subir primero. Si doy el calificativo de siniestro al pasajero que me antecedió, es porque era alto y esmirriado, a pesar de que iba envuelto en una ancha y larga capa negra, a manera de alas de murciélago que le cubría hasta los pies. Con las zancadas que dio para subir deprisa los escalones, se le levantó un poco la capa por detrás y pude ver que se le asomaba por debajo algo así como un seguro. Abordaba yo el carro, cuando oí el aullido lastimero de un perro, algo así como un lamento en el que se esboza el presagio de la fatalidad, que nos va a llevar inexorablemente a la tragedia. Volví la vista hacia el andén y vi al perro negro, famélico y gruñón, que había seguido detrás de aquel hombre que abría fosas en el llano. Allí estaba sin su amo, sentado en las patas traseras,
Al encontrarse nuestras miradas lanzó un lamento indefinido y prolongado que duró no sé qué tanto tiempo. Entré al carro de pasajeros y en lugar de tomar asiento me di la tarea de buscar a aquel hombre de figura siniestra que había subido primero que yo. No pude encontrarlo por ninguna parte. El aullido del perro seguía incesante taladrándome los oídos y despedazando mis nervios. Desperté sobresaltado. Poco a poco fui coordinando las ideas dándome cuenta de que había sido una pesadilla. Me encontraba en mi casa, pero aún así seguía escuchando el aullido pertinaz del perro. Recordé a mi pobre amigo, que desde hace varios días no había vuelto a ver. Salté de mi lecho y envolviéndome en una cobija salí a la puerta. A la orilla de la banqueta estaba el perro negro que todas las noches me acompañaba para recibir mi dádiva y entregarme su agradecimiento. Venía hambriento y trasijado. Al reconocerme me brindó el halago de sus alamerías. Noté que traía un pedazo de soga amarrado al cuello, cuyo extremo arrastraba. Desde luego pensé que alguien lo había tenido prisionero y para recobrar su libertad fue necesario que masticara el mecate. El frío de la madrugada lo hacía temblar. Lo invité a que pasara adentro y le improvisé un lecho con tapetes al pie de mi cama. Y desde esa noche fue huésped de mi casa. Los días se sucedieron y la fidelidad del perro se acrecentaba a la par que mi afecto por él. Hubo que buscarle un nombre y lo nombré Bienvenido, tomando en cuenta su origen y la forma en que lo conocí. Desde entonces, Bienvenido no tuvo motivos para aullar. Su única preocupación era vigilar la casa, pedirles de comer a mi madre o a mis hermanas y por las noches echarse a mis pies mientras yo leía el periódico o escribía. Un día, las obligaciones de mi trabajo me impusieron la necesidad de hacer un viaje al sur del país, cuyo único medio de transporte era el ferrocarril. Por esa época, la revolución estaba en todo su apogeo y era un peligro caminar en tren. Sin embargo, me era imposible desistir o cuando menos aplazar el viaje. Desde luego, mi familia se opuso aduciendo razones para convencerme. Yo presentía la angustia en que iban a quedar mi madre y mis hermanas. Por otra parte, la necesidad de mi trabajo me obligaba a hacer el viaje. Ante ese dilema, un telegrama extraurgente vino a decidir mi situación. En él se me ordenaba que saliera sin pérdida de tiempo en el primer tren, por lo que ellas tuvieron que aceptar. Y en previsión de lo que pudiera sucederme me hicieron el obsequio de algunas medallas milagrosas que habían pertenecido a mi abuela. Preparé mi equipaje y me fui a la estación, rogándoles se quedaran en casa. El rápido nocturno debía de pasar por ahí a las 11:50 de la noche. Acababa de comprar mi boleto, cuando mi madre y mi hermana llegaron corriendo desesperadas, diciéndome que Bienvenido no había cesado de aullar desde que me salí de la casa, no obstante que no me vio partir. Me guardé mis temores y procuré en vano serenar mi angustia, pues yo sentía aquello como un vaticinio. El tren se anunció y yo me acerqué al andén. No sé qué me hacía temblar, si el frío de la noche o lo que acababa de decir. El tren llegó jadeando y el movimiento de pasajeros que bajan y suben animó un poco la desierta estación. Iba yo a despedirme de los míos para abordar el convoy, cuando un hombre de catadura siniestra, alto y flaco, enredado en una pelerina militar azul negra, bajó del coche ofreciéndome sus servicios para subir mi petaca. Me quedé viéndolo. Por su cachucha descubrí que era el mozo de equipajes. Su fisonomía era idéntica a la del individuo aquel que yo había visto en sueños durante las pesadillas que tuve. Decididamente me negué a subir. El tren partió perdiéndose en la negrura de la noche y yo regresé con mi madre y mis hermanas a casa, en donde me esperaba Bienvenido ladrando de alegría. 2 días después supimos una escalofriante noticia. El tren de esa noche había sido volado con dinamita por los rebeldes, dentro de un túnel habiendo perecido todo el pasaje y la tripulación. Durante 5 días ardieron los restos del convoy. El perro negro me había salvado.